Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un episodio más de The Witcher 3 Blood and Wine, capítulo número 20 me parece, o 19. El caso es que vamos a ver si vamos acabando las secundarias. Nos quedan estas dos secundarias más las 8 secundarias estas de las exclamaciones, que las tengo aquí, para hacerlas, que están por ahí desperdigadas por el mapa. El caso es que vamos a hacer esta, la castración del héroe, habla con el conservador de arte, que está aquí. Así que venga al lío. Please disperse. The exhibition is closed. What's this about? Oh, Lapiote, give me strength. I can't bear this. Please, I believe I've been clear. No presentation today. Oh, wait. Are you not that famous witcher, Geralt of Rivia? I believe I have work for you. Saw your notice. Mentioned a monument. The matter is a delicate one, but mind you, I pay well. Alas, I can say no more at this stage. Interested? A statue. Just tell me, what's the problem? A picture's worth 1,000 words. More, I dare say. Come with me. I'll show you. Vale. Here it is! Our pride and joy, Reginald Dalbury. A giant among lovers. A poking, puncturing swordsman, and atop all that, an unrifled tittler of harps and other organs. So what's wrong with it? How should I put this? It's lost its jewels. Somebody stole the testicles off a statue. No ordinary statue, mind you. The sole monument made using a cast of the great Reginald's own genitals, certified and authenticated. Sprung directly from his loins, they grant all who stroke them unparalleled virility. All who buy a ticket, that is. Thus, you must retrieve those stones. Got my attention. Now tell me about this. Has captado mi atención. There's so much to tell. Legend has it he and the architect Pharamond planned and laid out Beauclair. Impressed already. In particular, Reginald took great pains to devise escape routes for lovers caught with their pants down. Literally and metaphorically. He later made frequent use of them himself. Not out of fear, mind you, but to avoid having to kill his rivals in duels. Any idea when the theft took place? It must have been mere hours ago. I guided the last group through the exposition quite recently. Stones were very much in place. Got any suspects? Considering the vast potency of Reginald's prized pouch, everyone's a suspect. Who would not want it for himself? Need to look around. Might find a clue or two. Do what you must, as long as you return grasping Reginald's stones. Without them, Beauclair's entire tourist sector faces trying times. Trying times. Vale, vamos a buscarle los huevos a este. Saw marks are straight and clean. Precision castration, I'd call this. Usa tu sentido de brujo para investigar la escena del crimen. You shall be holy. Dried bloodstain. It will all work out. Piece of coat fabric caught on the nail. Heavy on cologne. Smell it'll lead me to the thief. Scent leads to this door. ¿Cojones? ¿Cojones? ¿Escucháis eso?
Sorry to interrupt, I guess. This is not what it seems. Word of honor. I tripped, rolled, tumbled, and landed where she already lay. Psst! Hughes! That's not him! I swear, this is all an unfortunate coincidence. A series thereof. What? That's not my husband. Joder. You mean, not your husband? Who are you? And why are you in my home? Out! Now! Or I'll summon the guards! Calm down. Just here to talk. I believe we have nothing to talk about. Oh, we do. We do. Just to kick things off, you're in great form for a man your age. I eat well, start the day with a glass of wine. That preserves a body wonderfully. Interesting. Might try it. Say, ever heard of Reginald Dobry, his statue? Everyone in the city's heard of it. Reginald's a paragon, a national hero. Para, no soy gilipollas. That's so. You seem well informed, Hughes. Maybe you know who stole Reginald's testicles. I can explain everything. This... Rosalinda, I know you're in there. You and that fancy pants of yours. Oh no, not him too. This really is not my day. Got you, you rogue! Prepare for a shellacking, scallop! What the laugh's this? Rosalinda! One, I could forgive you, but two at one time! Wait, got nothing to do with this. Take me for a fool? I'll teach you to fish in another man's pond! Got no time for this. Go home. Yes, that'll be best. I'm done here. I don't know you, but that would have gone horribly for me. Lo otro estoy convencido de que si no le das al hacha tienes que combatir a puño o algo de eso. So, time to talk. Rosalinda, my dove, please allow us a moment. All right. I admit I stole the stones. And you will never believe it, but they work. Today, Rosalinda and I, well, 3 times and counting. 3 times? Impressive. Isn't it? At my age. That's more than the entire last decade. All the same, you stole those stones and you gotta return them. Listen, perhaps we might strike a deal. Hmm? Let me keep the stones. I'll pay you. Grant me this, I beg you. They've made me young again. Está bien, no tengo que llevármelo, estaría dispuesto a prestártelo. Perhaps I could lend them to you for 1 more day. What would you say to that? A day is 3 more romps at the least. You've a deal, sir. Era un día. Madre que lo parió, viejo de mierda. Hijo de puta. Mierda, encima voy a perder los bufos esperando. Mierda. I'm back. Shh, shh. Not so loud. You'll wake her. She'll want another go. Wake who? Rosalinda? Louisa, her cousin. She's voracious. Got an inexhaustible appetite. But I'm tapped out.
What's it matter that the spirit is willing when the flesh is simply spent? My heart near leapt out of my chest last time. Here, you must take the testes, and Lebioda grant you strength, as I dare say you will need it. Habla con el conservador de arte. Well, have you recovered Reginald's family jewels? Yep, got them back. Lepioda's luscious lips, it's them! It's really them! I hope this modest reward nonetheless conveys the extent of my gratitude. And look in on us tomorrow for the grand reopening. You shall stroke Reginald at no charge on the house. Misión actualizada, la castración del héroe. Misión cumplida, la castración del héroe. Y me han dado una estatuilla de Regina. Que no, bueno, será para ponerla en casa, claro. Vamos a esperar 24 horas para ver si me dice algo por si esto está reabierto y se puede entrar o algo. Efectivamente, ya está abierto, como veis. Se ha quitado la valla. Regina Augury ha vuelto. Su poder volverá a bendecir a todos los hombres de Buclair. A cambio de una pequeña suma, por supuesto. Can't believe I'm actually doing this. ¡Me ha dado un bufo! No sé qué bufo es, pero me ha dado un bufo. ¿No puedo saber lo que me da? Bueno, gente, he conseguido descubrir para qué sirve el bufo ese de tocar la estatua. Y es para esto, fijaos. ¿Veis? ¿No notáis algo raro? Que no se cansa. Fuera del combate no gastas vigor cuando tienes ese bufo. Bueno, gente, vamos a continuar con la última misión secundaria de las de tablones, que son las que tenemos aquí, que nos queda, que es la guerra del vino belgar. Ve al lugar donde se celebrará la subasta. Examinando un talón de anuncio de Toussaint, Geralt leyó el llamamiento de un funcionario ducal. Dicho empleado andaba buscando todo tipo de vagabundos, caballeros andantes y mercenarios. El anuncio no parecía la típica oferta de trabajo para un brujo, pero aún así Geralt decidió averiguar más sobre la misteriosa propuesta. Por cierto, para aquel que esté jugando de Witcher 3, si necesitáis alcohol para recargar pociones, farmeáis Novigrado entero. Pero si necesitáis comida, si lo que falta es comida, farmeáis Beauclair, ¿vale? Son los dos mejores sitios para farmear comida o alcohol en este caso. Si queréis, repito, si queréis farmear comida, farmeáis Beauclair. Y si queréis farmear alcohol para pociones, licor enano, alcohol esto, farmeáis Novigrado. Ese es mi consejo. Os lo digo por esto. Y yo, como sabéis, bueno, las esas de alcohol ya las enseñé una vez. Pero mirad, comestibles. Todo en todo esto. Tengo para que coma el ejército de Nilfgaard, ¿sabes? Y alcohol, pues podéis imaginar que es más de lo mismo. Yo he farmeado las dos ciudades, ¿eh? Alcohol, mirad, tengo botellas de alcohol de 100, pack de 100, sin ningún tipo de problema. ¿Veis? Eso es farmear el juego. Vale, vamos a ver lo que pasa aquí. For 4 generations. That is how long my family has been producing wine. Producing plonk unfit to drink, you mean? Which is exactly why you should sell Belgat to me, not him. As a ducal clerk, I must look after the duchy's best interests. Belgard currently belongs to the treasury. The minister of the treasury has clearly expressed his desire that Belgard be handed over to a responsible steward. Yet, diverse troubles beset both your present holdings. Until you resolve them and thus prove yourselves competent, selling Belgard to either of you is out of the question. This vineyard, Belgard, why is it so valuable? You are not from here, it certainly shows. Before Count Crespi fell prey to the beast, Belgard belonged to him. As a man of wealth and influence, he guided it to immense success. Brought in rare grape varieties, hired skilled workers. I shan't trouble you with unnecessary details. Suffice to say that merging Belgard with another vineyard is a sure recipe for success. Lo compro yo. Problems at Coronada. Vineyard can go back to operating normally.
What about Vermentino? You helped him, but not me? If I might interject, under the circumstances, oversight of Bellegarde shall pass to Master Liam, provided he still wishes to assume it, of course. Pish posh. I've already drawn up a harvest schedule. You may be forced to adjust it, but let's not get ahead of ourselves. Time to visit Bellegarde. Please, follow me. He's up to something, and I don't like it. Come with me, Witcher. There could be another contract for you in this. Witcher, wait. You must help me, please. As my vineyard will fall into ruin. See what I can do. Are you coming, Witcher? We ought at least to see what he wants to show us. Vale, gente, habréis visto un corte después de que al tío le dieran las tierras y la tía dijera: no, no has ayudado a mi viñedo, ¿por qué? Os voy a explicar por qué pasa esto. Vale, resulta que esos dos, a los que hemos visto hablar sobre y discutir sobre el viñedo ese que quieren los dos, resulta que tienen dos propiedades. Esas propiedades tienen 5 problemas. 5 problemas que pueden ser plagas de monstruos o otros diversos problemas, ¿vale? 5 problemas cada uno. Cada problema viene representado por un interrogante, ya sabéis, un lugar de interés y tal y cual. De hecho, vamos a ir al Valle San Cretur, vamos a ir yendo para que lo veáis. He cargado la partida, ¿veis? No me he acercado. Esta vez habéis visto la cinemática, pero no... He vuelto atrás, ¿vale? Para que veáis una cosa, porque si no, no lo podéis ver. Vamos a venir aquí a hacer algo, y os lo voy a explicar. Vale, resulta que venimos aquí... Y resulta que es que en esta expansión, y es algo que no me gusta, y lo voy a comentar, tiene un problema, y es que algunos de los interrogantes no salen, no aparecen en el mapa. En The Witcher 3, si os acordáis, cuando veáis un tablón, un tablón amarillo que te daba misiones, eso en The Witcher 3, te señalaba todos y cada uno de los puntos de interés. ¿Qué pasa con este...? Joder, tío, encima arquespores. ¿Qué pasa con este Blood and Wine? En Blood and Wine pasa que no ocurre esto, ¿vale? Pasa que no ocurre esto y es una putada. ¿Por qué? Porque pierde... Ahora os hablo, porque ahora mismo, si veis, estoy un poco ocupadete intentando que no me maten. Y no queremos que me maten, ¿verdad? Ay, no queríamos que me matasen, ¿verdad? Por eso he tenido que estar en silencio. Vale. Resulta que en esta expansión Blood and Wine, ver los tablones no te garantiza que se desbloqueen todos los interrogantes. Esto es algo que está hecho para que explores el mapa, pero a mí no me gusta nada. No me gusta nada porque da la casualidad de que aquí había un tesoro escondido y de casualidad que si no pasas por aquí, por esta esquinita, no lo ves, no ves el interrogante. Este interrogante, como veis, ya tenía todos los tablones descubiertos y no aparece. Vale, ¿qué pasa? Que, como he dicho, estos dos tíos que estaban aquí tienen cada uno un terreno. Y ese terreno tiene 5 objetivos, que son, como digo, los interrogantes, como puede ser este tesoro protegido, plaga de viñedos, como puede ser este que está hecho. Vale. El tío dice, no, es que tenéis que tener la finca, la tenéis que tener tal. Y es cuando salta Geralt y dice, oye, que tengo la finca del tío, yo ya la he limpiado.
Y es cuando dice la tía, no, y la mía no ha limpiado, ¿por qué? Tal, no sé qué. Y es esta, es porque me faltaba esta. Y es una putada. Porque me faltaba este interrogante por completar, que no me salía. Bueno, gente, habréis visto un pequeño corte. Ya tengo los 5 objetivos de cada granja, de tanto del hombre como de la mujer, hechos. Así que ahora se supone que deberíais ver una cinemática totalmente distinta. Vamos a ver. Suffice to say that merging Belgard with another vineyard is a sure recipe for success. One and the same man caused Coronado's and Vermentino's problems. Got proof. A certain Count Crespi. He's at the root of it all. What, Crespi? Belgard's erstwhile owner? Why, that's impossible. Got it all here, in writing. He did indeed have motive. He knew well his own vineyard could not survive if Vermentino and Coronata were to join forces. Probably why he incited the feud. Pulled it off, too, mostly. Just failed to bring his plan to completion when the beast got him. Incredible. You mean to say it wasn't Liam? And I was certain my troubles were Matilda's doing. In light of new evidence, the most just resolution would be for both injured parties to share oversight of Belgard. Wait just a minute. Do you mean to suggest we're to cooperate? It's the optimal solution, yes. In terms of the health of the enterprise as well. I can't believe I'm saying this, but I do believe he's right. Perhaps it is time to bury the hatchet. 3 vineyards are more than 1. There's much to be gained. So be it. That's not all. The troubles at your vineyards? Solved them. You can go back to operating normally now. Splendid news. I'm relieved to see you hired a professional, especially one whose aid might still prove invaluable. But let's not get ahead of ourselves. Follow me. It's high time you saw Belgard. Witcher, come with us, please. Something tells me we'll have tasks for you yet. All right, let's go. Vale, habéis visto la cinemática, que es totalmente distinta como era antes. My desire for Belgard to pass into capable hands was no idle whim, for the vineyard's fallen upon hard times since its previous owner's demise. I've been told of workers dying on their rounds, monsters prowling about. Before anyone can call this home, they will have to deal with these, inconveniences. That is the minister's wish. More work for me, I guess. If you're willing, we'll gladly accept your help. Hablemos de mi paga. I can help, sure, but I won't. Si ya lo he limpiado todo, si es que el problema es que... ¡Hostia! El contrato con el que más se gana, increíble. A bit less? Is that out of the question? El contrato de The Witcher 3 de todo el juego con el que más se gana. A bit less? Is Venga, that out of the 1000. question? El problema es que me va a decir, apuesto lo que quiera, que me va a decir, no, para ayudarnos, limpia de alrededor en las plagas de viñedo. Y es que todo eso yo ya lo he hecho. A bit less? Yo me cago en Dios. Is that out of the question? Ah, no, 9.50. Joder. Fine. We have a deal. More or less already agreed, I guess. That's a weight off my chest, I must say. Your reward shall be fair, I promise. I'll get to work. Resuelve todos los problemas del viñedo de Belgar. ¿Lo ves? Y esto es exactamente lo mismo. Tía, qué chulo. Esta misión está bien, es bastante larga. Mira, me dan 700 colonas ya. You will help me, won't you? Please, don't bother me. I'm busy. Joder. A ver. ¿Veis? Lo mismo que os he dicho antes. Lo mismo que os he dicho antes. Interrogantes ocultos, tío. Esto no me gusta nada. Pero nada, es que no sabéis lo que me toca a los cojones esto. Que haya interrogantes ocultos. No sabéis lo que me toca a los cojones. En serio, me jode muchísimo. Porque creo que no tiene que ser así.
De ninguna manera. Pero es que de ninguna manera, tiene que ser así. Pero bueno, vamos a ver lo que son. Os pondré un par de cortes en el vídeo para ver qué son esos interrogantes y lo haremos juntos. Así que, ahora, hasta ahora. Huirles de monstruos. Vale, 100 pies. Otra vez ahí, tío. Muerto. Una persona en apuro, en serio. Esto era la tontería. ¡Yes! A tomar por culo. Save me, sir! Help! Hands now, blood shall flow. Quiero saber si... Vale, sí. Lo mato a un estando... Dios, mira. Congelado. I thank you, sir. Were it not for you, well, those bandits were not pulling pranks. I could pound some new steel for you in gratitude, but I must first return to my workshop in Belgard. Nos vemos allí. Drop by when I'm in the area. Belgard es a donde tengo que ir, así que... Anda, tira. Mira que he pasado veces por... Pero he pasado por aquí veces... Cuando lo del diagrama de la escuela del lobo que está aquí al lado. También explorando. Mira que he pasado veces por aquí. Y justo por esta esquinita del mapa no se me ha ocurrido pasar. A lo mejor habré pasado un poco por ahí con sardinilla. Pero no, justo por este punto no habré pasado. Fíjate dónde estaba el punto de interés. Horrible, tío. Me parece horrible. Una manera muy mala. ¿Sabes? Sobre todo yo que soy un chino farmer. No sé. Siento desvalido. Desvalido. Porque no puedo completarlo al 100% el juego. Claro, y ahora te quedas con la duda. En plan, ¿lo he completado o no lo he completado? Yo ahora cuando termino el juego, ¿cómo sé yo que no hay un interrogante oculto por el mapa? ¿Cómo? No lo puedo saber. Porque como hay algunos ocultos, no puedo saber si me he dejado alguno. Y eso es horrible. Me parece un... Vamos, no sé por qué CD Projekt lo ha hecho así, la verdad. Supongo que es lo único que se me ocurre es para premiar la exploración, pero... Master Witcher, the debt I owe I can never hope to repay, not in all my life. First, you ripped me from the Hanse's clutches. Now, thanks to you, the vineyard prospers like never before. You, sir, are owed a very good price on my goods. What were you doing in the Caraberta woods? And how'd you wind up a prisoner of those bandits? Ever since the Count died, I've not had the resources to buy raw materials.
meaning no new barrel hoops, no tools. So I mustered a few lads and went into the woods to scavenge. A great deal of scrap to be had in those elfin ruins, if you don't mind digging. Folks say the place is haunted, but I've no fear of elfin ghosts. A rational man. Rational or superstitious, it matters not. The point is, I did not see a single ghost. Yet a Hansa, yes, that we ran into. Though it seems I've more luck than sense, because you came along to save me. Vale, voy a ver a Liam y Matilda. Ya hemos completado todos los objetivos esos para limpiar esta basura. Please, don't bother me. Tended to Belgard's problems. Vineyard should be in as good a shape as ever. Splendid. And thus, officially, by the power vested in me, I grant you title to the Belgard vineyard, and trust that you shall make good use of its grounds and resources. Excellent. Ah, I can already smell the grapes ripening in the sun. We shan't forget what you did for us. Here, your pay. But that's not all. You must come back and see us shortly. We've a surprise in store for you. I'll do that. Farewell. So good to see. Espera 3 días y luego ve a ver a Liam y Matilda. One like you side with ¿Por qué? No lo sé, pero vamos a esperar 3 días y ya. Vale, ve a ver a Liam y Matilda. A ver, sorpréndeme. A word. We've got something for you. It will only take a moment, I promise. Oh, Witcher, greetings. Kind of you to come. Matilda and I, we've a surprise for you. You two seem to be getting along. We are. There came a point we realized we had no grounds to quarrel. Things became altogether pleasant. And a bit spicy. Romantic. Quite. Got it. Needn't say more. Glad things are going well for you. What's the surprise? Some new monster I need to kill? No, something far more pleasant. We've produced a wine. According to the best sommeliers, it might just dethrone Est. We owe this success to you. So, if you'd agree, We'd like to name it after you. what shall we call it? Geralt de Rivia, carnicero de Blaviken, lobo blanco, tío. Vino lobo blanco, chaval. Anda que no queda bien, porque carnicero de Blaviken suena muy mal. Geralt de Rivia, no sé, pero vino lobo blanco mola muchísimo. Why not White Wolf? Wild, with character. It fits perfectly. If you wouldn't mind, we'd like to send a few bottles to your home Yeah. every so often. I'd be honored. Thanks. No, we thank you. Take care, Witcher. Oh, logro desbloqueado. Las uvas pisoteadas de la ira, tío. Ando de un logro. We shall never forget what you Thank you did for us. again. And hope grant the you- Ayuda a unirse a los dos viñedos enfrentados y que pongan tu nombre a un vino en tu honor. Pues ya lo he hecho. Vale, esta misión, lo que pasa es que esta misión es larguísima. El problema es que yo ya tengo completo el mapa. Bueno, gente, no he podido descubrir qué da el vino. Vino este del lobo blanco. No sé lo que da. Simplemente da regeneración de vitalidad, pero no me da ningún buffo ni me da nada que yo haya visto ahora fuera de cámara. Bueno, lo dicho, esta misión es larguísima, pero el problema, lo que decía yo, era que yo ya tengo el mapa completo. Es decir, tenía las plagas limpias, tenía los cúbiles de monstruos limpios, pero si os dais cuenta tenéis que completar 5 objetivos del viñedo del tío, 5 objetivos del viñedo de la tía y luego los 5 del viñedo este que se quedan los dos. Por tanto son 15 objetivos y se hace larga la misión si no los tienes hechos. Pero yo, claro, se ha hecho muy corta porque ya tenía hechos casi todos los objetivos. Me faltaban esos y porque eran interrogantes ocultos que ya me habré oído quejarme en este episodio bastante. Me han dado un logro y quedan... me queda nada, me quedan 6 interrogantes. Vamos a dejar el capítulo aquí, pero me quedan 6 interrogantes de estos que veis aquí, que son misiones que no tienen tablón, que no tienen nada, que simplemente están por el mapa.
Una es esta, que es un tío que me dice que lo acompañe a esta especie de casón que hay aquí, porque le ha atacado un monstruo de no sé qué. Otro es estas dos, ¿veis? Una aquí y otra aquí, que están conectadas. Esta es una tía que me dice que vaya a buscar a su amante que se ha ido a no sé dónde. Vale, pues el amante está aquí. Y las otras, la verdad es que no sé dónde están. Ah, vale. Una es esta, una está aquí que no sé, no tengo ni idea de lo que es. Otra está aquí que es para pintar un cuadro. Y creo que ya está, ¿no? A ver, 3, me falta una. Vale, me falta una que es esta de aquí. Que está aquí como, si os dais cuenta, está bug. Está bug porque sale sin el color. Pero menos mal que yo me he acordado que estaba aquí. Que es una especie de contrato pequeño para cargarte un monstruo que hay por aquí, me parece. Pero eso las veremos. Estas misiones las veremos en el próximo episodio. Que ya será el último de secundarias. Porque vamos a dejar el capítulo aquí. Como digo, ya no me quedan más. Como veis, está todo limpio, todo completado. Y debo ser un privilegiado porque no tengo ninguna misión fracasada. Si os dais cuenta, aquí debajo de completar debería salir una pestañita para misiones fracasadas, pero no tengo ninguna. O sea, tengo el 100% completo, ninguna misión fracasada, todas cumplidas, y me faltan las secundarias que he dicho, que las veremos en el próximo episodio, y ya en el siguiente será todo misión principal. Así que lo dicho, espero que os esté gustando la serie. Estamos en el capítulo 20 o 19 o 20, así que yo sinceramente no creo que la serie llegue a 25. Yo creo que se va a quedar en el capítulo 25, 26 o por ahí. No lo sé, como siempre divago y luego siempre me equivoco, pero bueno. Lo dicho, espero que os esté gustando, darle like, en serio, apoyar la serie, que mola mucho cuando recibes ese apoyo de la gente, en los likes, en los comentarios. ¿Sabéis? Yo normalmente subo un vídeo al día, no suelo subir más. Sí que es verdad que intento subir variedad, pero tenéis que entender que la variedad viene cuando acabo lo que estoy haciendo. Es decir, cuando terminemos Blood and Wine me pondré con otra cosa, pero mientras que estemos con Blood and Wine habrá solo contenido de Blood and Wine, o esa es mi intención. Así que lo dicho, apoyad el canal, que siempre viene bien. Estamos ahí cerca de los 1000 suscriptores, aún falta un poco, hay que darle caña, joder, hay que apoyar, likes, comentar, hacer... No digo que compartáis los vídeos, eso ya me la suda, pero en serio, hablad del canal, eso viene bien. Y espero que estéis todos bien y os guste todo lo que veis. Así que lo dicho, nos vemos pronto.